para nosotros. Así que le dije, véngase de una vez. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El ejemplo de nuestras vidas es Jesucristo, nuestro bendito Salvador, porque Él a través de la Sagrada Escritura nos ha enseñado muchas cosas maravillosas y sobre todo a servirle, para adorarle, para bendecirle y exaltar su nombre y darle la honra y la gloria que a Él le pertenece, porque digno es el Señor Jesucristo de ser adorado, de ser alabado por su iglesia, los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Hace algunas semanas atrás, mi esposa y yo estuvimos pues en autoservicio Chedraui para ir a tomar nuestros alimentos, y mi esposa y yo hicimos nuestra parte, escogimos nuestra comida para que la asaran, y mi esposa fue por unos bolillitos y el uno al otro se servía, ¿sí? Y esto es maravilloso, servirse entre ambos, y no solamente la esposa al marido, sino que el marido debe de esforzarse también para servir a su esposa. Comimos, disfrutamos nuestros alimentos, mi esposa y yo. Hermanos, ustedes saben que siempre hay alguien que nos observa, principalmente Dios. Pero a un lado había un matrimonio que nos estaba observando. El papá, la mamá y la hija. Y entonces cuando terminamos de comer, yo, para la gloria de Dios, levanté el plato de mi esposa y mi plato y lo llevé y lo tiré los desperdicios donde deberían de estar allí en el autoservicio. Hermanos, cuando de repente llega un varón y me dice, lo felicito porque veo cómo ha servido usted a su esposa y cómo su esposa le sirve a usted. Dice, y he platicado con mi esposa y le dije, mira cómo se sirven tanto el hombre como la mujer como esposos. Así deberíamos de ser tú y yo, que yo te sirva y que tú me sirvas. Hermanos, no pude decirle a este varón cuando me dijo, le felicito por el servicio que hace a su esposa, y yo le dije, gracias, gracias. Y entonces, hermanos, después de haber escuchado la explicación del libro de Esther, y dice Esther, dice que iba a entrar a ver al rey Asuero, le costara lo que le costara, pero ella iba a verlo para interceder por el pueblo de Israel y evitar la muerte de todos los judíos que estaban allá en el reino antiguo de Babilonia. Hermanos, y luego la exhortación que recibimos para servirle a Dios. Y yo digo, todos podemos servirle a Dios. Así como podemos servir quizás un día a la esposa, todos podemos servirle a nuestro Señor y adorarle y bendecirle. Hermanos, fue maravilloso porque terminamos mi esposa y yo y nos levantamos y fuimos a saludar este matrimonio.
que estaba con su hija. Y me dice este varón, esta es mi hija, Laura, una persona muy inteligente, trabajó en la ONU, sabe 3 idiomas, pero mire cómo está mi hija. No puede moverse, apenas si puede mover sus manos para comer. Y yo dije, Señor, gracias, porque puedo servirte en algo. Expresando una palabra de aliento a aquella señorita sentada en una silla de ruedas. Y le dije, Laura, aún así como estás, Dios te ama. Jesucristo te ama porque Él murió por ti y por mí en la cruz. Y ella apenas si expresaba una palabra, no podía hablar, totalmente inactiva, sus piernas, sus manos, apenas si la usaba para llevarse el bocado a la boca. Eso es lo que quiere el Señor. Hay mucha gente allá afuera que está esperando que tú le sirvas, hermano y hermana, como dándole una palabra de aliento. Tan solo que salga de nuestros labios, Cristo te ama, Dios te ama, Cristo dio tu vida por ti y por mí, muriendo en la cruz del Calvario. Cuando escuchamos la exhortación de mi hermano Rito aquí, tocó el Señor mi corazón y me hizo recordar estos momentos en los cuales yo estaba platicando con la señorita Laura y ella me decía que sí. Mi esposa llegó, platicó con el papá de Laura, el señor que me había ido a felicitar porque había visto que le servía a mi esposa, y yo platiqué con Laura. Hermanos, esto es maravilloso. Sirvamos al Señor, sirvamos a Dios, porque Él está con nosotros. Mire, nomás le voy a leer un texto de la palabra de Dios. Está en el libro de San Lucas, de San Juan, capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, puede abrirlo rápidamente para no quitar más tiempo a la palabra. Mire lo que dice San Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias a Dios, porque esperamos una recompensa de parte de Dios para que nos decidamos a servirle al Señor compartiendo su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y que sigamos adelante siempre activos, tratando de servir a Dios en una o en otra forma, compartiendo su evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Y no se olvide, hermano, varón, podemos servir a nuestra esposa con agrado, con gozo y con alegría, y eso le agrada a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Apláudale más fuerte al Señor, porque todo es para la gloria y honra del Señor. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Qué tanto nos servimos entre nosotros y qué tanto servimos al Señor, hermanos?
Wow. Qué bueno que el Señor nos permite tener ejemplos como los hermanos entre nosotros y ver que, como yo les he dicho, la edad no es un impedimento. Ni estar en una silla, como decía él, ni ninguna otra cosa nos impide proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que no diga, yo no puedo. Es que él sí puede, tiene habilidad, tiene facilidad. Si eres cristiano, verdaderamente el Espíritu del Señor está en nosotros. Y Él nos guía y Él nos ayuda. Amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes sobre otro siervo del Señor, pero el título es La grandeza según Dios. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser grande, quiere ser reconocido, quiere ser aplaudido, quiere ser visto en las redes sociales. Mira cuántas visitas tengo, y tienen más preocupación para ver cuántas visitas tienen y cuántos likes y todo eso, que lo que a veces dicen ahí parados usando un micrófono. Así que hay una grandeza que es según Dios versus o en contraparte con la grandeza que es según el mundo. Y abra su Biblia en Mateo capítulo 11, por favor. ¿Tú de quién quieres ser reconocido? ¿Del Señor o de los hombres? Eso hace toda la diferencia en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo servimos al Señor, como decía el hermano Lino. Y Mateo 11 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a esos 2 discípulos: vayan y hagan saber a Juan las cosas que han oído y han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cuántos saben que Jesús vino a hacer bienes, a bendecir? Pero hay una parte aquí particular que dice: el evangelio es anunciado a los pobres. Y dices, pues ¿por qué diría eso el Señor? ¿Es solo para los pobres? No. El asunto es que los religiosos, los fariseos, los saduceos, solo se enfocaban en los ricos y poderosos. Pero Jesús vino a anunciar el evangelio a todos, pero incluyó a los pobres, como no lo hacían los religiosos de ese tiempo. Versículo 7: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjate, ¿de quién? De Juan, a los que lo estaban escuchando. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas
en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque o sea, Juan, es de quien está escrito. O sea, Isaías 40 habla de este pasaje, más de 600 años antes de que Jesús estuviera hablando de Juan el Bautista. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y les aclara que esa profecía se había cumplido en Juan el Bautista. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cuántos aquí están en el reino de los cielos? El reino de los cielos es donde gobierna Dios, Jehová, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de los cielos, donde Él gobierna. Y si gobierna en tu vida, en tu familia, ahí está el reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús vino, Lucas capítulo 4, después lo buscas, cuando Él se presentó ahí en Nazaret, después de ser bautizado, inició su ministerio y se le dio el rollo del libro de Isaías y lo abrió donde la profecía decía sobre Él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a quitar las cadenas a los encadenados, a los que están en prisión, y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y desde entonces, hace casi 2000 años, las buenas nuevas que Jesús vino a anunciar, las seguimos anunciando muchos hoy en día. Los que decidimos ser fieles al Señor, anunciamos lo que Él anunció, no lo que yo quiero anunciar, no lo que yo quiera decirle a la gente. Y oramos por los enfermos, porque el Señor sigue sanando a los enfermos. Oramos por los que están aprisionados por el enemigo en vicios, en inmoralidades, en pecados, y Él es el que hace libre a los pecadores. Y seguimos predicando el evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Ir al final de su vida en esta tierra al infierno, porque solo hay dos destinos que la Biblia nos muestra: el que muere y va al cielo, y el que muere y termina en el infierno. Y ahora hay una puerta abierta a través de Jesucristo para ir al cielo. Él se expresó en Juan 14 y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y soy el único camino para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede entrar al cielo si no es a través de mí. Y es un privilegio servir a Jesús, hermanos. Es un honor servir al Señor. Así que Juan el Bautista, ¿qué hizo? Sirvió al Señor.
Y el Señor dijo que Juan era ¿qué? Grande delante de sus ojos. ¿A cuánto les importa más lo que dice el Señor que lo que la gente dice? Tenemos que analizar eso porque mira, somos muy influenciados por lo que la gente dice. Y a veces no servimos al Señor como debiéramos por lo que puedan decir o hacer o dejarnos de decir o dejarnos de hablar, etcétera. Y nos importa muchas veces mucho lo que los demás piensen de nosotros. Pero nos olvidamos qué piensa Dios de nosotros. Atinadamente el hermano Lino decía hace un momento, un mundo nos vigila. Y no como dice Maussan, que ahora es la noticia en el mundo, ¿no? Pero personas te ven así como los veían a ellos. Y se dieron cuenta de que eran un matrimonio diferente. Oye, pero ya están grandes. El amor por mi esposa no se acaba, ni el amor de la esposa por el esposo se acaba. Porque dijimos que ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y lo vieron y fueron y le dijeron. No dijo algo que me comentó hace 8 días el hermano, que cuando él le dijo, me gustó cómo servía usted a su esposa y ella a usted, él me comentó hace 8 días que le dijo, pero servir a Cristo es mucho mejor. Y el que sirve a Cristo va a servir a los que le rodean mucho mejor. Así que busquemos lo que el Señor dice de nosotros. Tú pregúntale, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo? Yo me siento bien, pero tú dime ¿cómo me ves? ¿Cuántos saben que el Señor sigue hablando? El Señor sigue hablando. Y el que le busca, lo encuentra. El que llama, Él le abre la puerta y le dice, a ver, ven, déjame verte. Y mira, si los rayos X ahora que son adelantos modernos, puede ver no solo porque nosotros con estos ojos solo vemos la cara, los ojos, los brazos, lo externo. Con los rayos X pueden ver los huesos, que es de lo más profundo. Bueno, el Señor ve más allá que los rayos X. Él ve el corazón. Él no ve lo que ven todos los hombres. Él ve tu corazón y mi corazón. En el mundo en general, la grandeza está definida en términos de posición social, posición política, de logros académicos, en cuánto dinero tienes, cuánto poder tienes, cosas que de alguna manera llevan a una persona a ser famoso, o como hoy dicen los jóvenes, es tendencia en las redes sociales. Y a muchos les gusta eso y es lo que más les importa, aunque delante de Dios tengan una espantosa X. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando, no, en el mundo pues es otra cosa. No estoy hablando de ti, de mí y de muchos otros que nos decimos cristianos. En el mundo la grandeza también se califica de acuerdo a logros alcanzados. Y hay hombres sobresalientes que verdaderamente uno dice, bueno, hizo cosas buenas, pero hacer cosas buenas sin Cristo
al final será quemado todo eso, de nada nos servirá. Eso no se lo podemos presentar al Señor para decirle, puedo entrar, ve todo lo que hice. Hay un hombre que fácil podemos identificar todos porque tenemos ahora aquí iluminación, Tomás Alva Edison. ¿Cuántos lo han escuchado? Fue un inventor impresionante. Se dice en su biografía que era cristiano. Bueno, pero muchos inventores, muchos científicos no son cristianos y han hecho grandes cosas. Tomás Alva Edison es muy conocido por la bombilla incandescente, ¿no? Lo que fue la iluminación ya eléctrica, pero tuvo muchísimos más inventos, el telégrafo, muchos de los primeros medios de comunicación ya a largas distancias. Él fue el precursor y de muchos otros inventos. Un día, si tú te pones a ver, registró como patentes muchísimos inventos. Así que, ¿de qué le sirve al hombre, dice la Escritura, si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Y estoy hablando de esto porque vamos a contrastar con Juan el Bautista. Cualquier tipo de logro humano es opacado al considerar cómo Dios mide la grandeza. Mira, cuando David fue ungido por rey, el mismo profeta Samuel, porque somos humanos, ¿cuántos dicen somos humanos? Y nos equivocamos. El otro día hablaba con un hermano en Estados Unidos y decía, pero ¿cómo nos engañaron algunas personas? Le digo, pues somos humanos, no somos Dios. Y hay gente que Jesús en el Sermón del Monte dijo, vendrían con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ten cuidado, por sus frutos los conocerás. Y es lo que la gente está viendo en nosotros, qué frutos tenemos. Y así pueden decir, no, pues sí es raro, dice que es cristiano, pero es medio raro. Mejor que digan que somos medio raros. Y el profeta vio a los hermanos mayores de David y desde el mayor dijo, no, pues este tiene todo para ser el que sustituya a Saúl. Y el Señor le dijo, no, porque yo no veo lo que ve el hombre. Y tú conoces la historia, mandó llamar a David, ¿de dónde? Andaba cuidando las ovejas. Y dijo, ese es. Así que siempre pensemos, ¿cómo ves tú esto, Señor? Todo lo que hagamos, todo, tu negocio, tu trabajo, en tu hogar, tus relaciones, tus amistades, todo, digámosle, Señor, ¿está bien o está mal? En la vida de David y muchos otros siervos encontramos esa enseñanza, cómo David iba y ¿voy contra los filisteos o no? Y el Señor le decía, sí, ve, pero vete por tal lado. Y era obediente. ¿Era qué? Obediente. También era humano y tuvo pecados graves, tuvo sus consecuencias, pero tenía un corazón que agradaba a Dios y se arrepentía. Lee el Salmo 51. Vemos un verdadero arrepentimiento ahí. Me duele en el corazón haber pecado contra ti, Señor. Decía, perdóname, límpiame con hisopo, tállame, que no quede rastro de mi maldad. Así que humanamente podemos irnos con la finta, valga la expresión, aún de nosotros mismos, No, yo siento que si es de Dios esto.
tú sientes, pero pregúntale al Señor, Señor, ¿de veras? Y el Señor, si lo haces de corazón, te va a mostrar la realidad. Mira, Juan el Bautista no nació en una familia rica ni poderosa, aunque muchos dirían, pero era hijo de Zacarías, el sacerdote, era un levita. Bueno, pero en ese tiempo ya los levitas habían sido relegados, o sea, él vivía allá en un pueblo. Ya los fariseos y los saduceos habían tomado el lugar que le correspondía a los sacerdotes según la descendencia de Aarón y a los levitas. Entonces nació y vivió en un pueblito allá. Sus padres Zacarías y Elizabeth no tenían ningún estatus social importante. Su nacimiento fue milagroso de parte de Dios. Conocemos la historia. Elizabeth, estéril, ya no podía tener bebés, y Zacarías, como Abraham, ya estaba bastante grande de edad. Así que su nacimiento fue un milagro de Dios. Y Él sigue haciendo milagros. No se te olvide eso, hermano. Por eso cuando nos piden, oye, ¿puedes orar por esto? ¿Puedes, un enfermo? Estoy en esta situación en mi familia, en mis finanzas. Sí podemos orar. Y Dios sigue obrando a favor de aquellos que se acercan a Él y que le temen. Dios sigue extendiendo su mano poderosa, como con aquel leproso de Marcos que vino corriendo y se postró delante de Él y le dijo, si quieres puedes sanarme. Y el Señor hizo algo que nadie se imaginaba que iba a hacer. Extendió su mano y lo tocó. Nadie tocaba a un leproso. Era un peligro grande de contagiarse, y la lepra era mortal, y hacía que se separaran de la familia, de la sociedad, los leprosos. Lo tocó y le dijo, quiero, sé sano, y al instante fue sanado. Obviamente Cristo vio el corazón de este hombre, reconocía quién era Jesús y lo que podía hacer Jesús. Hoy en día muchos cristianos ni reconocemos quién es Jesús ni lo que puede hacer Jesús. Hoy muchos estamos prácticamente casi en una religión de cumplir con ciertos preceptos, rituales, etcétera. No, el cristianismo es una vida palpitante, viva, valga la redundancia, diaria, de un corazón que palpita por el Señor y para el Señor, que quiere adorarle siempre, porque la adoración no solo es cantarle al Señor, es una bendición poder reunirnos a cantar. La adoración se demuestra con nuestra vida también. Así que ni su linaje ni su conducta, porque muchos dirían, con ese raro ni te juntes. Probablemente a tus hijos le dirías, no te juntes con él, sin antes ver el trasfondo y la oración que puede hacer uno al Señor. Su apariencia, no, pues aquí todos estamos de lujo, hermano. Vestidos de lujo, digo, pensando en cómo se vestía y cómo se veía Juan. Pero el Señor lo consideró un hombre grande delante de Él. ¿Cuántos saben que Él no ve lo que podamos ponernos? No digo que no te pongas, venimos también a presentarnos delante del Señor. Pero muchos nos califican por eso. A mí podrían decir, ¿por qué no usas traje completo? Yo sí tengo y a veces lo uso. No, es que debes usar traje completo. Bueno, yo uso lo que el Señor me permite que tenga para usar y lo mejor que puedo. Pero su apariencia de Juan
ni lo que comía. Aquí habemos muchos comelones y diríamos, no, pues yo no le acepto una invitación a Juan a comer. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto, hermanos. Ni siquiera vivía en su pueblo o en un pueblo, allá en el desierto. Podría considerarse en su tiempo y hoy como una persona rara. Ahora, como cristianos, ¿no dicen que somos raros? No tomas, no fumas, no vas a la disco, no vas a los bailes, no andas ahí viendo Barbie. No sé si fuiste a ver Barbie, ¿verdad? Pero espero que disciernan lo que hay ahí también. No sé si a ti te han dicho que ahora eres raro. A mí sí, porque yo era como cualquiera del mundo. Pero fíjate esa expresión, cualquiera del mundo. Y cuando dejé de ser del mundo y ser de Cristo, ahora soy raro. Y espero que a ti te digan raro también, porque debe notarse la diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, Juan socialmente no calificaba para nada. No tenía una cuenta, no tenía dinero, así como muchos buscan, como el rico insensato que dijo, muchos bienes tienes para toda la vida, es más, para mis hijos y mis nietos no se lo acaban. Hoy en día muchos luchan por eso, y no digo que esté mal si Dios te bendice. No, lo que digo que está mal es que esa sea tu vida y te olvides del Señor, porque ese hombre se olvidó del Señor. Es más, ni siquiera decían, no, pues es parte del Sanedrín, que era el órgano de gobierno religioso de la época. No, ¿quién lo iba a aceptar? Imagínate, Anás o Caifás teniendo a Juan el Bautista ahí en el Sanedrín. No, ¿cómo crees? Ellos usaban sus ropajes y sus caireles y les gustaba que les dijeran rabí, rabí. No, nadie podía identificarlo como un gran hombre de Dios. Sin embargo, Dios lo consideraba un gran hombre. De hecho, como con Jesús, pero fue primero con Juan el Bautista porque él inició su ministerio antes de la presencia ya pública de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos y los saduceos se opusieron a él. De hecho, su ministerio fue muy corto. Y muchos dirían, ay, pero pues ¿por qué ese desperdicio de que se muriera tan pronto? Cumplió lo que Dios quería que hiciera. Y yo le digo, Señor, el día que tú digas, ya hizo lo que tenía que hacer, vámonos, me voy contigo. Pablo eso dijo, ¿no? Yo ya quisiera irme, pero si todavía tienes propósitos para servirte, para glorificarte a ti, me quedo hasta que tú digas. Y si estamos aquí es porque todavía tiene propósitos para ti, para mí. Los que ya se fueron, ya están disfrutando de la gloria con Él. Cumplieron hasta que Dios dijo. Eso nos da paz, ¿no? Porque a veces, ay, ¿por qué se fue tan joven Juan? Porque Dios ya dijo, ya cumpliste. ¿Cuántos aquí ya cumplieron? Yo no. Yo sé que me falta. Y no es porque quiera más años de vida. No, yo sé que no he hecho lo que debería de hacer.
murió a manos del gobernante Herodes. De una manera increíble. Este hombre era un pervertido. Y Juan le decía, no está bien que estés con la hermana de tu esposa. O era de su hermano, era su cuñada. ¿Cuántos saben que la maldad del pecado desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor entró al mundo? Y siempre ha habido pecado, maldad, degeneración, inmoralidad, asesinatos, todo. En los últimos años se ha incrementado de una manera impresionante. Y bueno, la Escritura dice que la maldad aumentará al final de los tiempos. Y esta joven, la hija de su amante, bailó, lo embelezó. Diga, cuidado con los ojos. Cuide los ojos de su marido, hermana. Porque como hay unos que parecen caniquitas ahí dando vueltas los ojitos. Cuidemos lo que vemos, hermanos, porque te puede llevar. Fíjate lo que le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, pues la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, porque lo tenía ya preso ahí Herodes. Y accedió todo por... Diga, qué terrible. ¿Sabes que nos pueden cortar la cabeza por cualquier cosa también? Vienen días en que las cosas se van a complicar, hermanos. Ahorita estamos tranquilos y con mucha libertad. Debemos aprovechar estos tiempos de paz y de libertad en cuanto al Evangelio, hermanos, porque vienen días difíciles y diferentes. Así que hoy es cuando. Nada en la vida de Juan, desde el punto de vista humano, encajaba con el modelo del mundo que se asocia a ser alguien grande. Solo tenía un pequeño grupo de discípulos, ni siquiera lo seguían multitudes así como discípulos. Tuvo un reducido número de discípulos. Porque ¿cuántos saben que a muchos no les gusta escuchar la verdad de la palabra de Dios? Quieren que les rasquen el oído, tienen comezón de oír. Y por eso dijo el apóstol Pablo, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, conforme a lo que tú quieres que te digan. Tú eres hijo del rey y reclama, ¡oh! Y se pone la gente eufórica. No, un pequeño grupo de discípulos. Pero cuando el ángel Gabriel, mira, cuando el ángel Gabriel habló a Zacarías su padre ahí cuando estaba ofreciendo el incienso en el templo, se rompió el silencio. Un ángel no había aparecido desde antes que el profeta Malaquías. El profeta Malaquías fueron 400 años hasta que Juan apareció. Y el ángel era desde el profeta Zacarías, como 500 años. Y por fin apareció otra vez hablando con el papá de Juan el Bautista. Y el profeta, el ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, Lucas 1:15, él será grande delante de Dios. Después lo lees, habla del anuncio y del nacimiento de Juan el Bautista. Y el ángel le dijo todo lo que iba a suceder. Pero una de las cosas fue, este hijo que Dios te dará será grande delante de Dios. Juan tendría unos 30 años de edad cuando inició su ministerio. Y como te decía, vivía en el desierto de Judá, entre el desierto y lo que era Jordania, o lo que es Jordania hoy en día.
y él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ya no estaba predicando el sacrificio de animalitos para el perdón de pecados, que era el ritual que se tenía en el Antiguo Testamento. Él empezó a predicar algo que el Señor le dijo que predicara: el arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Y hasta el día de hoy, el arrepentimiento y la fe son necesarios para el perdón de nuestros pecados. Arrepentimiento de cómo hemos vivido y fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que les predicaba: arrepiéntanse. Su predicación tenía la intención de despertar a la gente de su sueño espiritual. Los llamaba a salir del legalismo y a ser verdaderamente sinceros delante de Dios. ¿Cuántos saben que hoy aún en el mismo cristianismo hay una somnolencia espiritual? Pareciera que muchos cristianos están dormidos en lugar de estar avispados y despiertos como atalayas. Porque tenemos la responsabilidad de, al ver todo lo que el enemigo está haciendo, dar la voz de alarma. Si ahorita que les decía esto de Barbie, tiene su que ver. El enemigo está trabajando a través de todos los medios electrónicos, de muchas películas, no digo que todas, pero hay muchas que tienen mensajes que van hacia nuestros hijos, hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, y aún a muchos adultos se lo comen. Y el atalaya tenía que dar la voz de alerta. Y el Señor le dijo: si tú alertas y ellos no te hacen caso, es su problema, su sangre caerá sobre ellos. Pero si tú ves el peligro y no los alertas, su sangre la voy a demandar de tus manos. ¿Cuántos dicen ay? Juan el Bautista estaba sacudiendo de alguna manera a su generación, porque venía el Rey de Reyes y él había sido enviado a preparar el camino del Señor. Quiero decirte que el Señor viene pronto por su iglesia, y después vendrá y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Pero muchos están somnolientos y tú y yo somos llamados a sacudirlos de alguna manera. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero muchos prefieren seguir durmiendo. Él vino a anunciar tanto la venida del Mesías como a declarar su llegada. Él les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vio a Jesús, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anunció y después dijo: Él es el que quita el pecado del mundo. Su enfoque siempre fue llevar a la gente a Cristo. ¿Qué crees que debemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia? Llevar a la gente a que conozcan a Cristo. Muchos, como dicen en la política, quieren llevar solo agua a su molino. No, nuestra meta es que vayan a Cristo, se comprometan con Cristo y sirvamos a Cristo. Honremos al único que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y muchos fueron movidos al arrepentimiento por su predicación. De esa forma él estaba preparando
el camino para que Jesús empezara su ministerio. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, Juan era solamente mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, ahí narra de cuando María visitó a Elizabeth y toda la historia ahí está. Eran de la misma edad prácticamente. Pero él fue llamado a salir antes, a preparar el camino del Señor. Ahora, el reino de los cielos sigue estando presente hoy en día, hermanos. Pero muchos están fuera del reino de los cielos, porque dicen: yo hago lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Y en el reino de los cielos hacemos lo que Dios dice. Y aquí lanzaría una pregunta para ti, para mí. ¿Qué tanto estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, o hacemos lo que nosotros queremos hacer? Mira, muchos podemos salir por esa puerta y como que se te resbaló todo lo que escuchaste aquí. Y te vas y ya a la hora de la comida ya estás en otro rollo. Cuando deberíamos de meditar la palabra y aplicarla a nuestro corazón y ponerla en práctica, te aseguro que muchas cosas cambiarían. Santiago, ¿qué dijo? De ser solo oidores olvidadizos. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Yo a veces les pregunto aquí nada más ¿cuál fue el tema de hace 2 domingos? Y muchos la libretita, ¿no? Pues fue tal. Es que no meditamos lo que el Señor nos está hablando, hermanos. Yo solo soy una voz al servicio del Rey. Solamente porque te estoy hablando la palabra de Dios, no mi palabra, no mis conceptos, no lo que yo quiero decir. Y a veces decimos: se pasó el pastor, como que eso no. Bueno, aquí está. Y Dios nunca se ha pasado en nada. Ha sido misericordioso con nosotros, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Hasta el día de hoy no hemos sido destruidos porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se arrepentirán si no vamos y les predicamos? Si no vamos y les hablamos de Cristo. El reino de los cielos hoy está aquí. En ese tiempo llegó el reino de los cielos y llegó el Rey también. Pero ese Rey volverá, hermanos. ¿Lo estás esperando o solo dices, pues a ver? Pues dicen que va a venir, como dice Pablo dijo. Muchos dicen, pues ahí está, ya pasaron 2000 años y no ha llegado. Todo en su tiempo. El tiempo es de Él, no de nosotros. Así que Juan estaba consciente de que el Rey estaba a punto de aparecer. Y él quiso preparar el corazón de muchos, lo más que pudo, preparar el camino del Señor. Que dejaran de aferrarse a sus pecados los pecadores. Dios venía a arrebatar a muchos del reino de las tinieblas y pasarlos al reino de Dios. Espero que tú de veras estés en el reino de Dios, si no, estás perdido. Y yo siempre les digo hermanos, pero puede haber algunos que no sean hermanos. Si no te has convertido, si no te has arrepentido, si no has confiado totalmente en Jesús, no eres hermano. Pero yo te voy a decir hermano porque aquí te veo.
Pero Dios sabe, Él sí sabe, y tú también. De hecho, Jesús narró una parábola del trigo y la cizaña. ¿Tú recordarás? Después de la parábola, el sembrador dijo, bueno, y también el Señor sembró buena semilla en su campo, pero el enemigo vino y echó cizaña. Y le dijeron, ¿la arrancamos? Dijo, no, pueden arrancar el trigo, porque nosotros no somos muy buenos para poder decir este sí y este no. No, déjenlos que crezcan juntos. Pero cuando venga la siega, los ángeles les voy a decir, el trigo, apártenmelo en mi granero. O sea, los cristianos verdaderos. Y la cizaña, átenla en manojos y échenla en el fuego que nunca se apaga. Así que no podemos jugar al cristianismo, hermanos. Es un grave riesgo. Y el problema es que la cizaña se parece al trigo. Pero el que se parezca no quiere decir que sea. Por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿en cuántos gobierna el Señor? Si en ti gobierna el Señor, ahí está el reino de Dios. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor cuando se ensoberbeció y llegó al punto de la locura? Tuvo un sueño de un gran árbol y le mandó llamar a Daniel. Le dijo, ¿qué significa? Le dijo, rey, pues Dios te está diciendo que eres orgulloso, y si no te bajas y te arrepientes, vas a comer como los bueyes comen pasto. Y si no te arrepientes y si no dejas de ensoberbecerte, Dios lo va a cumplir. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? No, pues era el emperador del imperio babilónico. Mira todo lo que he construido, y se ensoberbeció y pácatelas. Andaba ahí babeando, con la barba, las uñas le crecieron como de águilas, dice, y andaba en 4 patas, aunque solo tenía 2, ¿verdad? Pero andaba gateando, como así dice literalmente, comerás hierba como los bueyes en el campo. Imagínate, después de sus ropajes, su poderío, sus coronas, andaba ahí. Mira, Dios humilla a los altivos y da gracia a los humildes, hermano. Y le dijo Daniel, hasta que reconozcas que el cielo gobierna, vas a ser restaurado en tu reino otra vez. Y un día, en un poco de lucidez, dijo, reconozco que el único Dios es el Dios de Daniel, Jehová de los ejércitos. Aunque en el mundo muchos tienen miles de dioses, solo hay un Dios verdadero, se llama Jehová. Y nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 3 de Mateo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan era la voz del que clamaba en el desierto, y el pueblo de Israel era el desierto. Estaban desiertos, estaban secos, estériles espiritualmente. Y él vino a hablar primero con ellos. Voz del que clama en el desierto. Y Juan estaba vestido, versículo 4, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No, yo cuando menos una
hamburguesa, ¿no? Una doble, con doble pepinillo y lo que te guste a ti. O una ensalada griega o lo que a ti te guste. El que comía langostas. ¿Qué es langostas? ¿No crees que es la langosta esa roja que Red Lobster, ¿no? Y al mojo de ajo. No, ya estás pensando tú. No, chochos, valga la expresión. Chochos. Y él las atrapaba, los disecaba y yo los he comido, los de Oaxaca, es con chilito y limón, son más chiquitos. Un taco, saben a charal. Ya hasta hambre me dio. Pero él los disecaba y dicen que tiene mucha proteína la langosta, es uno de los secretos en el desierto para subsistencia. Comía eso y miel silvestre. Era una bendición, que era una tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Había miel en abundancia. Y con eso él estaba fuerte. ¿Cuántos saben que cuando el Señor obra en nosotros, comamos lo que comamos, estamos fuertes? Sean frijoles y tortillas o una salsita de molcajete con tortillita recién inflada. Dios se encarga de nutrir nuestros cuerpos, hermano. Su ropa no era... Ahora muchos dirían, no, es que hay ropa de piel de camello finísima. No, era... Y su cinturón era rústico todo. Era rústico. Por eso se le asocia con el profeta Elías, ¿se acuerdan? En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, habla del profeta Elías, que también estaba vestido igual, para contrastar con uno de los peores reyes de Israel, el rey Acab y su famosísima esposa Jezabel. Vestidos de ropajes finos y él de una manera, pero hablando en el nombre del Dios Todopoderoso. Y luego dice que su alimentación era simple, su ropa simple y rústica, porque él tenía su mirada puesta en Cristo Jesús, en el Rey que venía. Las comodidades y placeres que podría haber tenido en su casa, las hizo a un lado para servir a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Servir para preparar el camino del Señor. A veces las comodidades nos ganan, hermanos. Y no, ya mejor no les digo. A veces ponemos a Dios en segundo lugar, hermanos. Y nosotros nos ponemos en primero o muchas otras cosas. Ya deja de oír a José Alfredo Jiménez de que sigue siendo el rey. Ya. Y somos tan mexicanos, machos, que con dinero y sin dinero. Todavía dijeras con dinero, no, de ninguna manera, ¿no? No, el rey es Él, a Él le obedecemos, a Él le servimos, a Él le seguimos, hermanos. Y lo demás, nuestros placeres, satisfacciones quedan en otro término. No digo que no tengamos. Si nos permite comer bien, come bien, vestir bien, viste bien, salir de vacaciones. Pero muchos dejan al Señor como hasta que les aprieta el zapato. No sé si se entienda la expresión.
Hasta que algo te pasa, algo te... Y ahí venimos bien chillones. No, que muy macho. Y no digo que no lloremos. Para mí fue una bendición poder llorar en Cristo. Yo fui enseñado a los hombres no lloran, pero en Cristo Él me quitó esas ligaduras. Y es una bendición llorar, hermanos. Así que tenía que contrastar con los religiosos de su tiempo. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Que la gente vea la diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo. Él parecía que era pobre, pero era rico. Los pobres espirituales, aunque tengan mucho dinero, son los más dignos de conmiseración, de sentir pena por ellos. El espíritu del mundo es, no, tú, con todo lo que puedes hacer, tener o viajar o hacer, eso es lo que te levanta. Es el espíritu del mundo que quiere que hagamos al Señor a un lado. Versículo 5. Y salían a él de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No a él, a Dios. ¿Cuántos saben que los pecados hay que confesárselos a Dios? Digo, y si ofendes a alguien, pídele perdón por tu pecado. Las personas venían a oírlo y algunos respondían al llamado de Juan el Bautista y se arrepentían, confesaban sus pecados y decían, perdónanos, Señor. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjate, aquí ya cambió, los fariseos y los saduceos, los religiosos, a ellos les habló diferente. Y les dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Mira, esto es algo que muchos no consideran. Hay un día determinado por Dios donde su ira será descargada. Y la única manera de escapar de esa ira es yendo a Cristo, porque Él ya recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Y les dice, no sean tan religiosos y así. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede, diga, Dios puede hacer lo que Él quiera. Les dice, Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaba en el Jordán, ese es el contexto. Junto a un río, ¿qué hay generalmente? Muchas piedras. Y yo considero que era una piedra de esas. Y de esta piedra levantó un hijo de Dios. Porque los que somos de fe, dice el apóstol Pablo en Gálatas, somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. Espero que seas de esos, que eres de los de la fe de Cristo Jesús. Así que Juan sabía que no eran sinceros y les dijo, vienen a ver nada más. Y a ver qué critican. Y a ver qué dicen. Ah, ¿lo viste? Qué feo. Qué ropa. Qué zapatos. No traía ni siquiera Paco Rabanne. Nada, no. Olía a camello. ¿Alguien ha olido un camello? Bueno, en los zoológicos cuando hay, uno se acerca y dice, no se bañó. Sí, pero delante de Dios era olor fragante lo que él hacía, hermanos. Él sabía que los religiosos, los fariseos, solo querían los primeros lugares y que los saduceos ni siquiera tenían buena doctrina. No creían en doctrinas como la resurrección del cuerpo,
la existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Fíjate, eran los líderes de Israel. ¿Qué sucede hoy en día? Hay muchos como estos liderando iglesias cristianas que no creen en muchas doctrinas básicas del cristianismo. Pero ahí están. Pero lo terrible es que ahí están cientos de personas y diciendo ¡ah! Y dicen chistes y los hacen reír y ¡ah! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A eso venimos a la iglesia? A la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios, no chistes. Generación de víboras. Muestren que verdaderamente son sinceros, dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo es un fruto digno de arrepentimiento? Bueno, que si yo era borracho, dejo de ser borracho. Me arrepiento de haber sido un borracho ahí barbaján. Me arrepiento de haber sido un majadero que hablaba víboras y tepocates y todo. Me arrepiento de haber andado ahí haciendo toda clase de pecados y ahora ya no lo hago. Eso es el arrepentimiento, porque muchos solo tienen un remordimiento y hasta se les sale la lagrimita, pero al rato están haciendo lo mismo. Eso no es remordimiento, eso no es arrepentimiento, es solo algo emocional que se llama remordimiento. El verdadero arrepentimiento es tener temor de ofender a Dios nuevamente, apartarnos del pecado de los que nos arrepentimos, porque la salvación es personal y cada quien tenemos que arrepentirnos. Papás, enséñenle esto a sus hijos. Llévenlos a Cristo en cuanto sean conscientes, para que ellos se arrepientan y vengan al reino de Dios también. No pueden venir a la iglesia y gloria a Dios que los traen muchos, pero ellos en un momento dado tienen que tomar una decisión personal. Y luego el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso le estaba diciendo a los que lo estaban escuchando Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué fruto estás dando, hermano? Versículo 11, vamos terminando. Yo a la verdad, dijo Juan, y eso es la justa dimensión que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra posición y cuál es la de Cristo? Dijo: yo a la verdad solo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él sabía que ya Jesús venía, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Hermanos, eso es humildad. Hay muchos que ya sienten que son Cristo. Hay muchos alrededor del mundo que dicen que son Cristo. Qué terrible. Y él decía: ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Él es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Porque Él es el único que puede hacer eso. Juan solo en agua para arrepentimiento. Versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Wow. Y sigue siendo el mismo mensaje hoy. ¿Qué es su aventador? Muchos probablemente lo conozcan. Cuando se cosechaba el trigo, o hoy en día frijol, en los pueblos donde no se tiene tecnología ni maquinaria, era como una bandeja grande
donde cuando hacía un poco de aire salían a aventar el grano. Se aventaba y el grano, como tiene más peso, cae otra vez ahí, pero la paja con el airecito vuela y cae por ahí. Entonces dice, su aventador está en su mano y avienta el trigo, y el trigo cae limpio y la paja se quita. Bueno, Él viene pronto y su aventador sigue en su mano, hermanos. Y Él va a tomar el trigo y lo va a llevar a su granero, donde Él está, valga la expresión. Juan capítulo 15 creo que es, dijo, o 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, o sea, Él está con el Padre ahorita, ustedes también estén. Y a los que son cizaña, o le jugaron al cristiano, o nunca quisieron nada con Él, dice, la paja mandaré que la recojan y la echen en el fuego que nunca se apagara. Apocalipsis dice que la muerte, el Hades, Satanás y sus ángeles caídos y todos los que cayeron en la trampa de Satanás serán echados en el lago que arde con fuego y azufre y que nunca se apagará por los siglos de los siglos. Pero nosotros, los verdaderos hijos, verdaderos creyentes, estaremos con Él en su gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Y los siguientes versículos es cuando ya Jesús vino de Galilea al Jordán, caminó aproximadamente 100 kilómetros, porque Él estaba en Galilea, y viene hasta el Jordán donde estaba Juan, cerca de Jerusalén, para ser bautizado. Y cuando lo vio Juan, él no quería, decía, ¿cómo? Yo ¿cómo te voy a bautizar, Señor? Ahora, Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero tenía que identificarse con nosotros. Y entonces Juan le dijo, no, Señor. Le dijo, hazlo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y después que Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Mira, cuando Jesús fue metido en el agua por Juan el Bautista y sacado, estaba hablando de su muerte y sepultura, su muerte cruenta en la cruz del Calvario, su sepultura en la tumba de José de Arimatea, y cuando salió, su gloriosa resurrección al tercer día. Y Él no muere más. Nuestro Salvador, nuestro Señor, está vivo, hermanos, y Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale otro aplauso y ponte de pie, hermano. Si gustas cerrar tus ojos, si quieres, o no, levantar tus manos, como quieras. Qué gran ejemplo nos ha dejado el Señor. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, porque Él dijo, ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas. Pero también nos dejó ejemplo de hombres y mujeres que estaban dispuestos a todo,
a todo en su vida para darle gloria a Él. No sé cómo estés tú en este momento. Si estás aferrado, aferrada a muchas cosas del mundo. Probablemente el mundo te está trayendo hacia muchas cosas. Probablemente estás satisfecho, satisfecha con asistir a la iglesia, con hacer ciertas cosas, rituales espirituales, cumplir con ciertas cosas. No es suficiente, hermanos. El Señor viene pronto y requiere de un pueblo bien dispuesto, de un pueblo que le sirva, de un pueblo que le proclame, de una iglesia que es fiel. Hubo una iglesia que le dijo: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado la fe. Porque había otras iglesias que decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: pero tú eres un miserable pobre, estás mal. Compra de mí oro y arrepiéntete, porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. Todavía estamos a tiempo, hermanos, de servir al Señor, de honrar al Señor. Pidamos perdón si hemos perdido tiempo, si nos hemos distraído en tantas cosas. Siempre habrá cosas que quieran distraer.